Bueno, pues recordemos que estamos en Mileto, que San Pablo va de regreso a Jerusalén, no ha querido detenerse en Éfeso y ha reunido a todos los sacerdotes, obispos responsables, ¿no?, de la iglesia de Éfeso y sus contornos en Mileto. Entonces les está haciendo un discurso que hay quienes llaman este discurso algo así como el testamento espiritual de San Pablo. Entonces lo primero que habíamos comentado hasta el versículo 21, donde él hace ver, o sea, les dice que ha hecho, de su parte, ha hecho todo lo que ha podido por que conozcan bien el Evangelio, ¿no? Y por dar testimonio a todos, judíos y griegos, para que intentar conseguir la conversión de ellos, sobre todo, o sea, la conversión a Dios y la fe en Jesucristo. Y nos quedamos ahí. Les continuamos entonces los versículos 22 al 24. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en la ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Por lo tanto, fijémonos la actitud de San Pablo ante estas responsables de la Iglesia, repito. Les dice que ahora él va a Jerusalén y tiene el presentimiento que se va acrecentando de que en Jerusalén le esperan cadenas y sufrimientos. De hecho, fijémonos que este presentimiento San Pablo lo tenía ya estando en Corinto. Desde allí escribió la carta a los romanos y fíjense en el capítulo 15 de la carta a los romanos, el versículo 25 y luego 30 al 31. Mas por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pero os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos de Judea y el socorro que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos. Entonces él ya tenía el proyecto, recordemos que llevaba la colecta que se había hecho en Corinto y en Macedonia para los pobres de Jerusalén, y veía ya que iba a encontrar dificultades en Jerusalén. Y por lo tanto pide a los cristianos de Roma que le ayuden con su oración para esta situación que él ve que es difícil. Y como vemos, ese presentimiento se va acrecentando. Y aquí ya les dice abiertamente que el Espíritu Santo, de una forma y de otra, le va afirmando que en Jerusalén le esperan cadena y le esperan sufrimientos. No sabe concreto qué es lo que le espera, pero sí sabe que no le irá bien. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué va? Si sabe que allí le va a ir mal, ¿por qué va? ¿No se lo han planteado? Fíjese lo que él mismo ha dicho. Dice que va encadenado por el Espíritu Santo. Es decir, siente que el Espíritu Santo quiere que vaya. Si nos fijamos, aquí hay un cierto parecido a la actitud de Jesús cuando va a Jerusalén. Él sabe que en Jerusalén Jesús sabía en concreto todo lo que le esperaba. Y lo dice, hay que le esperan insultos, persecución, muerte y seguido de resurrección. Y sin embargo, Jesús, sabiendo lo que le espera, va. ¿Por qué? Porque es el amor a Dios que le mueve a realizar ese viaje con todas sus consecuencias, porque es a través de estas consecuencias que va a encontrar en Jerusalén cómo nos va a salvar. Pues fijémonos que San Pablo, miembro de Cristo, como cada uno de nosotros somos miembros de Cristo,
Dirá cuando se encuentre preso en Roma que suple en su carne lo que faltaba a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, él ve que es voluntad de Dios que vaya allí con todas las consecuencias dolorosas. ¿Y por qué? Porque esas consecuencias dolorosas van a ser para bien de la Iglesia y suya también. Es decir, aquí tenemos un texto claro que nos prueba cómo el sufrimiento, cualquier sufrimiento, desde el punto de vista cristiano, no es un mal. Es un medio para crecer espiritualmente, para crecer como hijo de Dios y para colaborar a la salvación de los demás. En el caso de San Pablo también, para que su apostolado sea más fecundo, sea fecundo. Porque es Dios el que ha de dar el crecimiento, es Dios el que ilumina desde dentro, es Dios el que hace avanzar desde el punto de vista espiritual y de la madurez humana, con nuestro consentimiento. Y cuando se acepta el sufrimiento de una manera voluntaria, consciente, se está haciendo porque se ama. Y esta aceptación de este sufrimiento le va ayudando a crecer. Es decir, repito, el sufrimiento de un cristiano unido a Cristo no es un mal. San Pablo llega a hablar de la sabiduría de la cruz. Nos cuesta a veces descubrir esa sabiduría de la cruz, pero yo creo que habría que pedir a Dios luz para verlo, porque entonces fijémonos que ningún sufrimiento nos amargaría, porque veríamos la parte positiva de este sufrimiento. Es un sufrimiento que tiene un valor positivo, y por eso San Pablo va. Si no tuviera un valor positivo, pues bueno, si se te están avisando que te va a ir mal, pues no vayas. Pero él tiene la convicción íntima, porque es el Espíritu Santo el que se lo hace entender, que es voluntad de Dios que vaya, que es voluntad de Dios que vaya y que acepte todo lo que vendrá como consecuencia. Como era voluntad de Dios que Jesús fuera a Jerusalén y aceptara. Y lo hace con amor, y lo hace por nosotros. Pues San Pablo lo hace con amor y lo hace por la Iglesia, pero también por él, para crecer espiritualmente. Jesús no podía crecer más, pero Pablo sí, y nosotros también. Y dice que en todas partes se le va diciendo que allí le esperan cadenas, que allí le esperan sufrimientos. Pero ¿qué hace él? Él no estima su vida, es decir, en la jerarquía de valores, su vida no es el valor supremo. Para él el valor supremo es predicar el Evangelio y hacer la voluntad de Dios. Eso es para él lo más importante. En realidad, fijémonos que ese es el primer mandamiento. ¿Se han dado cuenta? Porque el primer mandamiento, ¿qué nos dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues sobre todas las cosas también es sobre mi salud. Sobre todas las cosas también es sobre mi bienestar. Y entonces eso es pasotismo, eso es amar el sufrimiento. No, Jesús no sintió amor al sufrimiento. Recordemos Jesús en el huerto. Es tener amor a Dios y a los demás. Y el amor es el que da sentido a la vida. Y es el amor el que nos hace felices. Incluso, aunque ese amor nos lleve a aceptar el sufrimiento, como en este caso San Pablo. Sin amor, esto que San Pablo veía que debía hacer, habría sido horroroso. ¿No ven, no? Es algo que machaca, que destruye. Pero con amor no, al contrario. No puede quitar la paz, no puede amargar a la persona, sino que al contrario, ve un sentido positivo. Y por esto lo que él quiere es que el Evangelio de la gracia llegue al mayor número posible de personas.
Es decir, ese evangelio que ha aceptado nos da esa gracia, esos dones de Dios que necesitamos para ser persona en sentido pleno. Y continúa hablando, versículos desde el versículo 25, quizás solo el 25. Y ahora yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino. San Pablo tiene una intuición que no se cumplirá. O sea, en esta idea que tiene, él piensa que este será el último viaje y seguramente por eso ha llamado a estos sacerdotes y obispos, porque aquí quiere darle como os digo, como una especie de testamento espiritual que no olviden nunca para que sean unos buenos sacerdotes y unos buenos obispos, ¿no? Entonces tiene la idea y dice, sé que ya no veréis más mi rostro, porque piensa que ya no va a poder volver más por allá. Seguramente él pensaba que a lo mejor lo que le esperaba en Jerusalén era la muerte, y no era difícil creerlo, ni pensarlo. Recordad que en Corinto no se embarcó porque se enteró de que querían matarlo, y por lo tanto viajó por Macedonia a pie. Entonces no era difícil pensarlo. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente esto no se cumplió? Pues porque fijémonos que si San Lucas escribe esto, quiere decir que terminó el libro de los Hechos antes de que San Pablo, digamos, quedara en libertad, porque lo que va a encontrar es la cárcel, ¿no? Pero antes de que quedara en libertad, porque sabemos por las cartas a Timoteo e incluso a Filemón, que San Pablo después de ese tiempo que estuvo en la cárcel en Roma, quedó en libertad e hizo un viaje a esta zona, a la parte de Éfeso. E incluso parece ser que primero desde Roma vino a España y luego es cuando volvió por Éfeso. Por ejemplo, fijémonos solo un texto, en la carta a Filemón, el versículo 22. Y al mismo tiempo preparadme hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os concederá la gracia de mi presencia. En esta carta a Filemón le dice que le prepare hospedaje porque él está viendo que va a quedar en libertad y por tanto piensa ir. Filemón se había convertido, parece ser, en Éfeso, y quiere ir a hospedarse en su casa. Después también tenemos en las cartas a Timoteo, por ejemplo, en la que le dice San Pablo, en la primera carta a Timoteo, le dice que lo ha dejado allí, si queréis, fijaos en el capítulo 1, versículo 3. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas. San Pablo deja a Timoteo como obispo, nos dice, lo dejó allí en Éfeso. Pero sin embargo sabemos que San Pablo, por las cartas que San Pablo escribe estando preso en Roma, las cartas que se llaman de la cautividad, Colosenses, Efesios, etc., ¿no? Que Timoteo estaba con él en Roma. Luego, ¿qué quiere decir? Pues que Pablo, después de estar preso en Roma, pudo pasar por Éfeso y dejó a Timoteo allí. Luego, este pensamiento de que ya no irá más por aquella zona no se cumplió, sino que aquí fue un presentimiento suyo, pero que sirvió, sin duda alguna, para que los asistentes escucharan con más interés las palabras de San Pablo. Porque claro, piensan son las últimas palabras que nos va a decir. Y aquellas palabras, sin duda alguna, se les grabaron muy íntimamente en su memoria y en su corazón, ¿no? Y tiene su sentido que el Señor permitiera que San Pablo tuviera esa idea que no correspondió, repito, a la realidad. Versículos seguimos, 26 y 27. Por esto os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de denunciaros todo el designio de Dios. Pensemos lo que esto significa. O sea, San Pablo, ante aquellas personas
que se considera que son personas responsables, que en principio son los responsables de las comunidades, le dice, el texto viene a decir que él no es responsable de su sangre, es decir, si ellos no son fieles al Evangelio y por lo tanto se condenan, que esto sería muerte, su sangre sería muerte, no muerte temporal, sino muerte eterna, Pablo no es responsable, porque él ha hecho todo lo que en conciencia te necesitaba hacer para que estas personas sepan bien qué es lo que tienen que hacer. Ahora, fíjense que esto, ¿qué significa? Pues que no solamente les dice que buenos sois, que bien lo hacéis, sino que decir todo lo que conviene conocer a aquellas personas, no solamente en teoría, sino en la vida, significa también corregir las cosas que no están bien. Y a veces eso crea enemigos. Hay aquella carta a los Corintios cuando dice que Él los ama, aunque amando yo os más, resulta que sea menos amado de vosotros. Porque tiene que corregir. Pues pensemos qué esfuerzo no ha hecho San Pablo para tener esta conciencia de que si se condena no será por culpa de él, porque él ha hecho todo lo que se podría hacer. Él es limpio, él es inocente, porque os he anunciado plenamente lo que es la voluntad de Dios. Ahora queda la libertad de ellos, que son los que tienen que decidir si hacen caso o no hacen caso. Pero fijémonos que antes de decirle esto le ha dicho, ya no os veré más. Esto se graba en la conciencia. Versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la Iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. No sé si se han fijado, si se acuerdan, el día pasado, cuando se nos dice que desde Mileto mandó llamar a Éfeso a todos estos a los que ahora les está hablando. ¿Os acordáis cómo les llamaba entonces? Leamos el versículo 17. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. O sea, en el versículo 17 les llama presbíteros, es decir, sacerdotes. Ahora les llama obispos. Mirad por vosotros, porque a vosotros el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Esto revela, creo que esto ya quizás lo vimos el día pasado, la otra vez, cuando nos encontramos con el versículo 17, que lo que es el lenguaje todavía no estaba fijado. El concepto de la misión de uno y otro sí. Cuál era la misión del sacerdote y cuál era la misión del obispo estaba bien claro. Lo vemos en las cartas de San Pablo a Timoteo y a Tito, que eran obispos. Pero llaman obispos o llama indistintamente presbítero, porque el obispo es el que ha de vigilar, porque fijémonos que no dice mirad por vosotros y por el rebaño, pero fijémonos que el rebaño no es de los obispos, es de Dios. Y a Dios le ha costado la sangre de su Hijo. Y además le dice que quien les ha constituido obispos o sacerdotes es el Espíritu Santo. Es decir, pensemos cómo San Pablo hace todo lo que puede para que entiendan la grandeza de su vocación y al mismo tiempo su responsabilidad. Porque Dios ha tenido confianza en vosotros, viene a decirles. Y os ha elegido para que cuidéis de esa porción del pueblo de Dios que a Dios le ha costado su sangre, que ha costado la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, vosotros estáis para apacentar, para cuidar. Tienen la imagen del pastor, ¿no? El pastor que cuida que el rebaño pues tenga el alimento necesario, encuentre el agua y vaya por caminos que no les se hagan daño. Pues esa es la misión que el Espíritu Santo les ha puesto. Y por lo tanto deben hacerlo, deben cuidarlo de una manera consciente de su grandeza, la grandeza de su vocación, pero de su tremenda responsabilidad.
Y versículo 29 al 31. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño, y también de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán de cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Fijémonos en las palabras del Señor, de San Pablo. Él les dice claramente que han de vigilar. Y han de vigilar para que no se enseñen doctrinas falsas. Es un punto que es importante tenerlo en cuenta, porque se acordarán que cuando Jesús promete a San Pedro edificar la iglesia sobre él, en el capítulo 16 de San Mateo, le dice: tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella, no prevalecerán contra ella. Pero si no prevalecerán, quiere decir que lo intentarán. Es decir, que el infierno, el diablo, por lo tanto, va a intentar destruir la iglesia. ¿Y cómo destruiría la iglesia? ¿Cómo conseguiría que él destruyera la iglesia? Pues si consiguiera que en la iglesia se enseñara el error. En la carta a Timoteo dice San Pablo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, es la que mantiene en pie en el mundo la posibilidad de encontrar la verdad. Y además, recordemos que en el Evangelio de San Juan también Jesús dice que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, si el diablo consigue que en la iglesia se enseñe el error, ha triunfado. Lo vemos, ¿no? Precisamente por eso, porque existe ese peligro que dice aquí San Pablo, y que esos lobos no solamente van a venir de fuera, le dice, sino de entre vosotros mismos. Es decir, de entre los responsables de la iglesia van a salir esos que enseñen el error. Por eso era necesario, y Jesús lo sabía muy bien, tener una autoridad infalible que vigile para que ese error no se extienda en la iglesia, para garantizar que las puertas del infierno no puedan contra la iglesia. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Lucas, en la última cena, cuando le dice: Simón, Simón, en el capítulo 22, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Y qué es lo que ha rogado? Pues para que tu fe no se nuble, no falle. Y tú, una vez convertido, confirma en tus hermanos. La oración de Jesús es eficaz. Por lo tanto, en la iglesia tenemos la garantía de poder encontrar la seguridad de que estamos en la verdad. Pero esa seguridad la tenemos en el Papa. La tenemos en la autoridad infalible que hay en la iglesia, que es el Papa. El Papa, cuando enseña doctrinas de fe y de moral, es infalible. Y el Concilio Vaticano II, si se acuerdan, nos dirá que incluso en su magisterio ordinario tiene una asistencia del Espíritu Santo que no tiene nadie más, porque tiene una misión que no tiene nadie más. Entonces, yo creo que en primer lugar hay que agradecer a Dios que nos haya dejado este don de la infalibilidad del Papa, pero por otra parte hay que amar este don y hay que dejar de atender a los que enseñen otra cosa. Porque fijémonos un texto en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia.
pero su fin será conforme a sus obras. No olvidemos este texto. El mismo Satanás, que es muy astuto y que es muy listo, sabe disfrazarse de ángel de luz. Es decir, sabe aparentar que lo que nos enseña es la verdad, pero en realidad no es cierto, es aparente. Es más, ustedes se han fijado cómo Jesús, por ejemplo, no deja hablar a los endemoniados cuando dicen la verdad sobre él. ¿Por qué? Porque detrás estaba el enemigo que de allí lleva a donde él quiere. Incluso cuando dice la verdad, no es toda la verdad. Por lo tanto, como que el diablo es tan astuto y sabe disfrazarse de ángel de luz, necesitamos tener una seguridad. ¿Dónde pues está la verdad? Y yo creo que esto, repito, tendríamos que valorarle más. Recordemos que Jesucristo mismo habló de que habría falsos profetas disfrazados de ovejas, ¿no? Y serían lobos disfrazados de ovejas. Y que muchos incluso vendrán diciendo en mi nombre soy yo. Y nos dice no le hagáis caso. Es decir, existe ese peligro de que se nos enseñe el error dentro de la Iglesia incluso. De entre vosotros mismos se levantarán esos falsos profetas. Y otros vendrán desde fuera. Y yo diría que en nuestro tiempo eso existe. E incluso, no sé si me sabré explicar y me entenderán, esos falsos profetas son personas que se presentan como muy fieles a la Iglesia. A ver, yo pienso por un momento, no sé si me van a entender. Pensemos por un momento que Jesucristo viviera lo que vivió, fuera hoy. Y los medios de comunicación social que tenemos, pues estuvieran igualmente. ¿Qué dirían, por ejemplo, los que, por ejemplo, pues ven que Jesús no condena, no acusa a la adúltera? Y dice, ellos no te han acusado, yo tampoco. ¿Qué dirían cuando vieran pues que se deja acariciar y besar los pies por una prostituta? ¿Qué dirían cuando vieran que Jesús, pues entre sus íntimos, entre sus colaboradores íntimos, tiene a lo que la prensa diría un corrupto cobrador de impuestos? Es lo que decían los fariseos de Jesús en su tiempo. ¿O no? Se junta con pecadores y con publicanos. ¿Y quién lo decía? Pues los que en su tiempo eran los que se consideraban como los maestros fieles, que enseñaban la verdad que hay que creer. A ver, ¿esto es así o no? Bueno, pues San Pedro aquí se lo dice a los obispos estos. Sé que luego vendrán a vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y que incluso de entre vosotros mismos se levantarán estos que enseñen y que arrastren a otros en su seguimiento. Y que fíjense que muchas veces lo que crean es amargura, es desconfianza, es perder la alegría de la fe. Y muchas veces lo que está detrás a veces es una profunda falta de caridad, de amor a todos. Dios ama a todos. Lo cual no quiere decir que acepte todo. Esto no. Al adúltero le dirá, no peques más. No acepta el adulterio, claro que no. Pero no le tira piedras. Explico, ¿no? A la que tenía 7 demonios,
Magdalena, la llevará con él, será una de sus seguidoras, pero expulsó los 7 demonios. No sé si lo vemos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que Jesús permitiera a la pecadora que se acercara y le lavara los pies y le besara los pies, etcétera? El amor. Y porque el amor tiende a facilitar la conversión del otro, a perdonar. Pero esto es una cosa, y otra cosa es dejar que entren los errores. Por lo tanto, San Pablo, como ven, les dice muy claramente las cosas. Y leamos ahora el versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Vale, o sea, fijemos que ahora no los deja solo en su buena voluntad y en su esfuerzo, es decir, en los medios humanos, sino que es muy interesante este versículo. Os encomiendo al Señor y a su palabra, la palabra de su gracia. Recordemos que San Pablo dirá en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es fuerza de Dios. Y tiene la palabra dynamis, que significa fuerza que viene de dentro. De esa palabra griega viene la palabra dinamita, por ejemplo. La dinamita tiene la fuerza expansiva dentro de sí, ¿no? No es una fuerza que le viene de fuera. Entonces, la palabra de Dios, aceptada, acogida, escuchada con amor, tiene fuerza para irnos transformando. Y cuando el estudio de la palabra de Dios no se limita a saberla, sino que se la cree, se la acepta en la vida, nos va transformando. Por consiguiente, fijémonos que San Pablo encomienda, deja a estas personas con su tremenda responsabilidad, no en su fragilidad, sino en manos del Señor y de la palabra de Dios, que será quien le hará que puedan efectivamente cumplir su misión bien, con seguridad y con alegría. No sé si se acuerdan que el mismo Jesús compara la palabra con la semilla que el labrador pone en el campo. Ahí la pone y bueno, él duerme y se levanta y la semilla, sin saber cómo, germina y va creciendo. Él no ha hecho nada para que aquella semilla germine, la ha sembrado y la ha regado. Pero la semilla tiene fuerza en sí para que crezca. Pues la palabra de Dios tiene fuerza en sí para hacernos unos buenos cristianos. Es fuerza de Dios para el que cree, dice San Pablo en ese texto de Romanos. Pues lo encomienda a aquellos hombres a la palabra de Dios, que puede darles la herencia y que puede llevarlos a ser santos. Cuando, repito, se la acoge en la vida. Y continuemos, versículos 33 al 35. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo os he enseñado que es así, trabajando, como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Yo no sé si han fijado, aquí San Pablo cita una palabra de Jesús que no está en el Evangelio. ¿Se han fijado que en ningún sitio, en ningún Evangelio están estas palabras de Jesús? Hay más dicha o más bienaventurada en dar que en recibir. Es lo que se suele llamar un ágrafo, es decir, son palabras de Jesús, pero que no están en el Evangelio. O sea, se transmitían oralmente. Y aquí San Pablo, San Lucas, pero bueno, San Lucas la pone porque San Pablo la dijo, ¿no? Que hay más dicha en dar que en recibir. Y fijémonos que esto no solo porque, digamos, la satisfacción moral que hay, ¿no? Cuando uno puede dar a alguien que le ha ayudado a salir de una situación difícil, por ejemplo, ¿no? Sino porque
al dar, digamos que se lo damos a Jesús. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Tiene, por lo tanto, ese otro sentido. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc., ¿no? Pero, volviendo a los versículos anteriores, porque este es el último que dice, San Pablo, fíjense aquí que de alguna manera se pone como ejemplo. No había santos todavía canonizados. La única persona que ellos podían tener como referencia era San Pablo. Y por lo tanto, ¿qué les hace ver? Que San Pablo no solamente no ha tenido lujo, sino que es que no lo ha codiciado, no lo ha deseado. Y dice, vosotros lo sabéis, que es precisamente él, para poder hacer algo por iniciativa suya, creo que esto ya lo vimos otro día, porque se sintió obligado de alguna manera a predicar, ay de mí si no evangelizara, decía, ¿no? Pues para hacer algo que fuese iniciativa suya, predicaba de una manera gratuita, y por lo tanto para poder subsistir pues trabajaba y predicaba, lo cual hacía pues que lógicamente no pudiera dedicar mucho tiempo a su trabajo y que los ingresos no fueran muy abundantes, y por lo tanto pasó muchas necesidades. Pero porque además trabajaba para su necesidad y para los de los que le acompañaban. ¿Se acuerdan que en Corinto San Pablo se unió a aquel matrimonio, Priscila y Aquila, puesto que eran del mismo oficio que él, hacían las tiendas de campaña? Y por lo tanto dice, en todo os he dado ejemplo. Es decir, les ha transmitido el mensaje, pero de alguna manera se lo ha transmitido también a través de su vida. Y entonces, fijémonos que le dice que no solamente hay que trabajar para poder vivir, sino incluso para poder socorrer a los necesitados. Aquí es un punto que yo creo que convendría que nos detuviéramos un poco, porque podría parecernos que el ayudar a una persona necesitada, pues bueno, es una cosa que está bien, ¿no? Está bien, y es bonito, pero según este texto es que el cristiano tiene la obligación de hacerlo. Es que no es un consejo, es que es la coherencia de mi fe me tiene que llevar a ayudar al que tiene necesidad. Es decir, yo si soy auténticamente cristiano no puedo quedar indiferente ante una persona que sufre, porque la necesidad puede ser tanto física como psíquica. No es solo que le dé una ayuda material, también es pues a veces pues que le escuche, que le dé una palabra, que lo acompañe, que sepa hacerme cargo de su situación humana, moral. Y nos recuerda que es eso lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Por esto cuando nos encontramos ante una persona con una necesidad, según todo esto, tendríamos que dar gracias a Dios. No sé si lo vemos, porque si yo no me encuentro con una persona que tiene una necesidad, yo no tengo oportunidad de hacerlo. Y por lo tanto no puedo hacer eso que me llevará a, no sé, a parecerme a hacer lo que Jesús quiere que haga. Porque además si nos fijamos, la palabra dice que es más dicha, recuerda un texto del Evangelio que nos dice, dad y se os dará. Es decir, que incluso mirando las cosas un poco egoístamente, para que Dios me dé, yo tengo que dar. Porque con la medida con que me diereis, otro texto, ¿se acuerda? Seréis medidos. Por lo tanto, el tener la oportunidad de dar, repito, no solamente dinero, no solamente comida, sino también mi tiempo, mi atención, es la manera también de que Dios me dé a mí eso que necesito en tantas ocasiones. O sea que, como vemos San Pablo aquí,
trata de que aquellos responsables, aquellos obispos y sacerdotes, sean conscientes de lo que significa estar al frente, ¿no?, de la comunidad cristiana y de lo que significa ser cristiano, porque ellos tienen que educar al pueblo y conducirles. Versículos 36 al 38, terminamos el capítulo. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Rompieron entonces todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y fueron acompañándole hasta la nave. O sea, no olvidemos que va de camino, ¿eh? Se han detenido en Mileto, pero por lo que se ve no fue mucho tiempo lo que tardaron en venir, que él seguramente sería porque la nave estaría descargando y cargando, ¿eh? Y aprovechan esto. ¿Cuál es la reacción de este discurso de San Pablo? Pues que todos que quieren a San Pablo, pues lloran. Lloran sobre todo pues porque ya piensan que no lo van a ver más. Pero pensemos que no se quedan en llorar, sino ¿qué es lo que hacen? Tanto San Pablo como ellos oran. Y nos dice que oran con las manos en alto. Es un gesto que ya en el Antiguo Testamento lo tenemos, ¿no? Con las manos en alto para orar. Y esto lo vemos en la iglesia, en la celebración de la Eucaristía, ¿no? El sacerdote ora con las manos en alto. Y oran precisamente, pues, para que Dios les alcance la gracia que necesitan los que quedan para cumplir esa misión que San Pablo les ha recordado, como también para los que se van, porque lo tienen difícil. Sabe que van a una meta dudosa, que no saben cómo les va a ir. Y de esta forma, pues, se despiden, o sea que están en la playa y consiguientemente embarcan. Yo no sé si nos vamos a quedar aquí, porque a continuación haremos ya, nos irá diciendo el recorrido por todos los lugares donde irá pasando. Nos faltan unos minutos, entonces nos quedamos aquí. ¿Os parece?